Después de que me negué a pagar la lujosa boda de mi hermano, él organizó mi cena de cumpleaños, como una reconciliación. Cuando llegué, 4 abogados estaban esperando con un poder notarial. Él dijo: «Si no firmas esto, te demandaré». Cuando escuché la cantidad de la boca de mi hermano, no pude evitar reírme. ¿Qué fue eso otra vez? ¿Cuánto va a costar la boda? $55.000. Ni más, ni menos. Chloe calculó todo para nosotros. Eso incluye las flores, el catering y el depósito del lugar. Sentado frente a mí, con los brazos arrogantemente cruzados, estaba mi hermano menor, Ethan. 10 años más joven que yo, un alma perdida de solo 22 años. A su lado, su prometida Chloe estaba sentada con una expresión serena. Parecía tener mi edad, quizá un poco mayor. Chloe inclinó ligeramente su copa de vino y dijo: «Bueno, somos familia, ¿verdad?» «Por supuesto, se supone que debemos apoyarnos mutuamente». «Ya veo. Así que quieres que pague $55.000. «Sí. Olivia, ya heredaste la casa de mamá, ¿no? Así que, pensamos que es justo que también recibamos una parte. Quiero decir, el costo de la boda podría salir fácilmente de eso, ¿verdad?» «Oh, espera. ¿De verdad crees que esa casa es toda tuya, aunque nadie viva allí ahora mismo?» Ethan dijo esto con una sonrisa engreída, y lo miré fijamente. «Es cierto. La casa que heredé de mamá estaba desocupada. Planeaba mudarme cuando terminara el contrato de alquiler de mi apartamento. En ese caso, pagaré hasta $10.000. El resto corre por su cuenta». ¿Qué? ¿Eso es todo? Eso no es nada. Quizá entiendas el peso de la nada cuando empieces a trabajar de verdad para conseguirlo. No lo dije en voz alta, pero mi corazón ya se había enfriado. Ethan es el pequeño de la familia. Especialmente adorado por nuestra madre. Fue criado como un principito. Pero la verdad es que yo fui quien más lo cuidó. Cómo preparar su leche de fórmula. Cómo cambiarle los pañales, cómo leerle libros de cuentos. Quizá no solo fui una hermana mayor. Fui más como una pequeña mamá para él. Y es exactamente por eso que cuando Ethan, aún sin haber madurado del todo, quiso tomar la herencia de mamá diciendo: «Somos familia», por supuesto, una parte de mí quiso llorar. El Ethan que una vez conocí se había ido. Mi nombre es Olivia Walker. Tengo 32 años. Vivo con mi esposo abogado y nuestra pequeña hija en un pueblo suburbano en la costa oeste de los Estados Unidos. Yo no estudié Derecho. Pero trabajo en el bufete de mi esposo como secretaria. Mi madre falleció hace 6 meses. Cuando se trata de herencias, todo depende de los testamentos y fideicomisos. Después de que me convertí en la fideicomisaria, Ethan y Chloe, en cierto modo, comenzaron a mostrar su verdadera cara. Ese día, estaba en casa con mi esposo y mi hija. Mi hija estaba lidiando con algunas tareas de su clase de tutoría, y yo estaba sentada a su lado revisando su cuaderno, ofreciendo sugerencias como: «¿Por qué no lo intentas de esta manera?». Mi esposo estaba en la cocina preparando la cena. Él se encarga de cocinar los fines de semana y nuestra hija siempre lo espera con ansias. Era un fin de semana tranquilo y ordinario hasta que sucedió. Ethan me contactó de la nada por primera vez en mucho tiempo. «¿Y por qué exactamente tengo que pagar $55.000 por tu boda?». Ethan me llamó de repente y exigió esa cantidad de dinero. «Vamos, es el evento más importante de mi vida. Si pudieras ayudarnos, nuestro nuevo comienzo sería perfecto». Aún así, esa cantidad es simplemente ridícula. Los gastos de una boda son algo que una pareja debe manejar junta. No es que no quiera ayudar, pero lo máximo que puedo ofrecer son $10.000. Ethan explotó con mi respuesta. «¿Qué? ¿Solo 10 de los grandes? ¿Y todavía llamas a esto familia? Estás administrando la herencia de mamá. Pero eso es básicamente como quedarte con mi parte sin preguntar. La herencia se dividió de manera justa. Estuviste de acuerdo y firmaste los documentos tú mismo. ¿Cómo sabemos siquiera que eso es lo que mamá realmente quería? Estaba enferma, ¿verdad? Tal vez su juicio no era del todo claro. En ese momento,
comencé a darme cuenta. Esto no era solo idea de Ethan. Alguien a su lado estaba avivando el fuego. Y probablemente había comenzado en silencio incluso antes de que nuestra madre falleciera. Mientras pensaba en eso, Ethan cambió de tema de repente. Bueno, como sea. Ah, por cierto, tu cumpleaños es la próxima semana, ¿verdad? Chloe y yo hablamos e hicimos una reserva en un buen restaurante. ¿Qué tal si salimos a cenar juntos por primera vez en mucho tiempo? Me sorprende que siquiera recordaras mi cumpleaños. Claro que sí. Somos familia, ¿no? Su tono era ligero y alegre. Pero pude sentir la intención detrás de ello. ¿Puede venir mi esposo también? ¿Qué? Ah, sí. Claro, por supuesto. El día de la cena, mi esposo y yo nos dirigimos al restaurante indicado. Nos llevaron a un espacio semiprivado dividido por una mampara. Adentro, Ethan y su prometida Chloe ya estaban sentados. Oye, feliz cumpleaños. Ethan levantó su copa para brindar. Gracias. Pero este lugar tiene un diseño un poco extraño. Pensé que sería un salón privado, pero hay alguien sentado allí, ¿no? Miré más allá del separador. En la mesa había 3 personas desconocidas en traje. Aunque era un restaurante, no estaban comiendo. En cambio, había documentos y archivos esparcidos sobre la mesa. No te preocupes por eso. Es un lugar tranquilo, así que supongo que algunas personas lo usan para reuniones de negocios. Ethan sonrió y extendió su copa de vino. Chloe agregó con una sonrisa brillante. Hoy es una celebración. Tratemos de disfrutar, ¿de acuerdo? Aunque nos sentamos por el momento, el ambiente se sentía incómodo. A pesar de la charla trivial, Ethan y Chloe estaban claramente inquietos. No dejaban de intercambiar miradas, como si estuvieran esperando ansiosamente algo. En ese momento, Ethan sacó el tema. Entonces, Olivia. Creo que realmente deberíamos volver a hablar sobre la herencia. Así que esa era la verdadera razón detrás de todo esto. Entiendo que heredaste la casa, Olivia, pero sinceramente, no puedo aceptarlo. La voz de Ethan era aguda. Sus ojos estaban llenos de frustración y resentimiento. Tú te quedaste con la casa y se suponía que yo recibiría una suma de dinero en efectivo. ¿Verdad? Sí, es cierto. Pero mamá dejó claro en su testamento que todo, incluido el seguro de vida de papá y sus ahorros, debía dividirse de la manera más equitativa posible, expliqué con calma. Entonces Chloe, sonriendo a su lado, abrió la boca. Pero también entiendo el punto de Ethan. Esa casa es realmente bonita. Debe valer una fortuna. ¿No deberías reconsiderar cómo se divide? Nadie vive allí ahora, ¿verdad? Eso solo lo hace más un desperdicio. El rostro de Ethan se iluminó por un momento ante las palabras de Chloe. Pero era el tipo de confianza que se sentía como si estuvieran tratando de manipularnos. Exactamente. Chloe lo entiende. Eso es lo que he estado diciendo. Simplemente vendamos la casa y dividamos el dinero 50/50. De esa manera, realmente tendré algo de libertad. Quiero decir, esa pequeña cantidad de efectivo es completamente injusta. Quedé atónita. La herencia que mamá había planeado cuidadosamente pensando en nuestro futuro. Estaban tratando de destrozarlo todo tan casualmente. No es tan simple. Es nuestro deber respetar los deseos de mamá. Mi esposo asintió en silencio. Aún así, Ethan no se echó para atrás. Su frustración no era solo influencia de Chloe. Se sentía como si su comportamiento mimado de toda la vida finalmente estuviera estallando. Mientras consideraba cómo responder, Ethan lanzó una rápida mirada hacia el otro lado de la mampara. Las 3 personas de traje se levantaron y comenzaron a caminar hacia nuestra mesa. Estos son mis abogados. Los invité hoy para que pudiéramos mantener la discusión fluida. Chloe sacó rápidamente un sobre y lo colocó frente a mí. Olivia, ¿te importaría firmar esto, por favor? Es un acuerdo de delegación para transferir los bienes de tu familia a un nuevo fideicomiso. Por supuesto, tu hermano también tiene derechos legales, y esto reduciría la carga para ti.
Fruncí el ceño. Espera un segundo. ¿Me estás pidiendo que renuncie al control de los bienes? No. Es simplemente una delegación de la autoridad de gestión, continuó Chloe con una sonrisa. Ethan será el fideicomisario del nuevo fideicomiso y yo seré su cofideicomisaria para ayudarlo. Esto era claramente absurdo. No había forma de que firmara algo así. Justo en ese momento, mi esposo, que había estado escaneando los documentos en silencio todo el tiempo, finalmente habló. Ya veo. Así que esto es una coacción de transferencia de bienes disfrazada de celebración de cumpleaños. Chloe y Ethan se quedaron helados. ¿Qué estás diciendo? ¿Y quién eres tú para decir eso? Soy el esposo de Olivia y también soy abogado. ¿Qué? Revisé brevemente este acuerdo. Es un documento que pretende ser un contrato de delegación. Pero en realidad es una clara transferencia de propiedad. El hecho de que Chloe, la prometida, figure como cofideicomisaria lo convierte en un flagrante conflicto de intereses. Su tono era tranquilo, pero implacable. Si Olivia firmara esto, podría constituir coacción criminal o incluso fraude. Y para que lo sepan, toda esta conversación ha sido grabada desde el principio. Ante eso, mi esposo sacó tranquilamente una pequeña grabadora de voz del bolsillo interior de su traje y la colocó sobre la mesa. Una luz roja parpadeaba, señalando que la grabación había comenzado. La cara de Chloe se contrajo cuando la vio. Ethan murmuró, y luego se quedó en silencio. Uno de los abogados de traje comenzó a moverse nerviosamente como si se preparara para irse. ¿Esta? Esta no es la situación que anticipamos. Por favor, discúlpenme por hoy. Yo también debería irme. Los tres abogados se levantaron y se fueron uno por uno como si huyeran de la escena. Esperen, un momento. Ethan levantó la voz presa del pánico. Pero la marea ya había cambiado. Me habían subestimado, asumiendo que era una hermana mayor fácil de manipular. No sabían nada de quién era yo realmente. Ahora bien, ¿están listos para continuar esta discusión en un entorno formal? Mientras volvía a colocar suavemente mi copa de vino sobre la mesa, pude ver cómo la sangre se drenaba del rostro de Ethan. Su expresión ya no reflejaba la de una celebración. Puede haber cosas demasiado difíciles de discutir aquí. Afortunadamente, mi bufete de abogados está a un corto paseo de este restaurante. ¿Estarían dispuestos a acompañarnos allí? Mientras mi esposo se levantaba y hablaba en voz baja. Chloe se puso pálida y Ethan miró a su alrededor nerviosamente como si buscara una ruta de escape. Varios minutos después, estábamos dentro de una oficina a solo 3 minutos a pie del restaurante. La sala de recepción era sencilla y tranquila. Archivadores se alineaban en la pared, y algunos documentos ya estaban dispuestos sobre la mesa. Ethan y Chloe se sentaron uno al lado del otro en el sofá, mientras que mi esposo y yo tomamos asiento en el lado opuesto. Unos pocos documentos yacían sobre la mesa, y encima de ellos. La grabadora de voz continuaba parpadeando su luz roja de manera constante. «Y bien, ¿qué estamos haciendo exactamente aquí?», dijo Chloe con una sonrisa, tratando de ocultar su inquietud. Pero mi esposo no respondió. En cambio, colocó un grueso archivo frente a él y lo abrió lentamente. ¿Podrían echar un vistazo a esto, por favor? Sacó una parte del informe y se la entregó a Ethan. Este es el informe de un investigador privado encargado en vida por la difunta Eleanor Walker, su madre. ¿Un investigador privado? Ethan frunció el ceño y los ojos de Chloe se abrieron de par en par. El sujeto de la investigación eres tú, Chloe. Este informe contiene un registro detallado de tu comportamiento hacia la madre de Olivia. Mi esposo comenzó a leer en voz alta. Chloe visitó a varios vecinos del objetivo, haciendo preguntas como: ¿La señora Walker ha estado actuando un poco extraña últimamente? De una manera que causaba preocupación. El sujeto intentó recopilar información sobre la situación financiera del objetivo usando una identidad falsa. El historial confirma contactos previos con otras mujeres mayores de recursos de manera similar. Los labios de Chloe temblaron. Espera un segundo. Eso es. No puedes librarte de esto hablando. Interrumpí por primera vez con voz fría.
Mi madre sintió que algo no estaba bien contigo desde el principio. Apareciste diciendo que eras la novia de su hijo. Pero sabías demasiado sobre su salud y sus finanzas. Al principio confió en mí, pero sin pruebas concretas, contrató a un investigador privado ella misma. Saqué un sobre de mi bolso. Era otro conjunto de documentos que mi madre me había confiado. ¿Y esto? Lo que saqué fue un borrador de una solicitud de tutela redactado por Chloe. La fecha era de una época en que mi madre todavía estaba viva. Estabas preparándote para solicitar una tutela voluntaria afirmando que mi madre era mentalmente inestable. En otras palabras, intentabas invalidar su testamento y su autoridad financiera y convertirte en su apoderada legal, dándote control directo sobre sus bienes. Chloe se quedó sin palabras. Sus manos estaban fuertemente apretadas sobre sus rodillas. Esto es increíble, susurró Ethan en voz baja. Chloe, ¿de verdad llegaste tan lejos? Yo, estaba pensando en ti. No. Eso no es verdad. No estabas pensando en mí. Estabas cegada por el dinero de mi madre. Ante esas palabras, los ojos de Chloe vacilaron. Ethan, hablé lentamente. Si realmente creías que ella era alguien en quien podías confiar, entonces compartes la responsabilidad. Ethan se mordió el labio y no tuvo nada que decir. Pero escucha. Coloqué suavemente los documentos sobre la mesa y miré a mi esposo. Tu madre no se rindió por completo contigo. Se aseguró de que las cosas se dividieran equitativamente. Si no hubieras pedido más, podrías haber mantenido tu legítimo lugar como su hijo. Mi esposo continuó. Sin embargo, las acciones que ambos tomaron fueron el equivalente a tirar ese derecho por la borda con sus propias manos. La luz roja de la grabadora continuó parpadeando en silencio. Ese pequeño pulso constante parecía la advertencia final para Chloe y Ethan. Chloe, completamente agotada para responder, bajó la cabeza y se quedó en silencio. En medio del silencio, mi esposo señaló lentamente la grabadora de voz que estaba sobre la mesa. Por cierto, toda esta conversación también está siendo grabada. La luz roja de la grabadora de voz brillaba constantemente, indicando que estaba en uso. Chloe levantó la vista por un momento. Sus ojos mostraban claramente miedo. Un suspiro silencioso escapó de sus labios mientras su garganta se movía. Mi esposo continuó con voz tranquila. Si hay alguna sospecha de coacción o acuerdos fraudulentos, esta grabación puede ser presentada como evidencia válida. Por supuesto, a través de los canales legales adecuados. Chloe bajó la mirada. Sus hombros temblaban. Pero entonces, en el siguiente momento, en lugar de refutar nuestras palabras, Chloe frunció el ceño y se cruzó de brazos. ¿Qué? ¿Hablan en serio? Tengo un contrato firmado con Ethan. Su lógica legal no se aplica aquí, levantó la voz como si afirmara la legalidad absoluta de lo que tenía. Pero mi esposo recogió tranquilamente un documento y respondió con frialdad. Ese supuesto contrato es simplemente un memorando. No tiene fuerza legal. No es un acuerdo de compromiso formal ni un contrato de división de herencia legalmente vinculante. Por lo tanto, la probabilidad de que sea invalidado es extremadamente alta. Chloe vaciló por un momento, pero rápidamente replicó. No seas ridículo. Esta es mi carta de triunfo. Si crees que voy a perder contra ti, estás muy equivocado. No me rendiré. Con eso. Se dio la vuelta y se dirigió furiosa hacia la puerta. Van. La puerta se cerró violentamente detrás de ella. ¡Qué mujer tan tempestuosa! Mi esposo dejó escapar un pequeño suspiro y comenzó a ordenar los documentos sobre la mesa. Después del arrebato y la partida de Chloe, Ethan permaneció encorvado en su silla, luciendo completamente agotado. Dada la forma en que fue expuesta, esa reacción era de esperar. Pero aún no podemos bajar la guardia. Asentí con firmeza. Esto aún no había terminado. Ethan. Lo siento, pero a partir de aquí, necesitamos tener una discusión familiar. ¿Te importaría quedarte un poco más? Mientras mi esposo hablaba, apagó la grabadora de voz. La luz roja que indicaba que estaba grabando se apagó. Hablaré con Chloe como es debido.
¿Pero por qué estaba siguiendo tan ciegamente a alguien como ella?, murmuró Ethan, con la voz lejana. La arrogancia que había mostrado hasta ese momento se había desvanecido. Con los hombros caídos, parecía un niño perdido. Incluso darte cuenta de eso es un paso adelante, dije en voz baja. Pero lo que le hiciste a mamá y a mí, eso no desaparece. Ethan mantuvo la cabeza gacha, mordiéndose el labio. ¿Crees que mamá siempre creyó en mí? No dije nada por un momento. Luego dejé escapar un pequeño suspiro y saqué un sobre de mi bolso. Esta es una carta que mamá escribió para ti antes de morir. No estaba segura de si debía dártela, pero creo que ahora estás listo. Coloqué el sobre la mesa. Ella realmente creía que podías cambiar hasta el final. Por eso dividió la herencia equitativamente. Pero sabes, dar la misma cantidad de dinero y dar el mismo nivel de confianza no es lo mismo. Ethan miró el sobre sin decir una palabra. Lo alcanzó, lo retiró y lo volvió a alcanzar. Esa vacilación reflejaba su confusión interna. He sido un idiota. Ante esas palabras, entrecerré los ojos un poco. Eres un idiota, pero no es demasiado tarde. Mi esposo habló entonces en mi lugar. Lo que importa ahora es lo que elijas hacer en el futuro. Ethan asintió profundamente. Arreglaré las cosas con Chloe también. No quiero acumular más deudas. No podría mirar a mamá ni a ti, Olivia. ¿A la cara? No me importa lo que pienses de mi cara. Simplemente deja de pisotear aquello en lo que mamá creía. Me levanté y coloqué suavemente mi mano junto al sobre. Deja de usar, porque eres mi hermana, como excusa para depender de mí. Eso se acaba aquí. Ethan asintió, pequeño pero definitivo. Bueno, entonces. ¿No sería divertido si simplemente dejáramos pasar esto? ¿Qué tal si tomamos una pequeña contraofensiva? Mi esposo se volvió hacia mí con una pregunta, luciendo casi alegre. Por supuesto. Tampoco planeo perder. ¿Y tú, Ethan? Hubo una breve pausa antes de que Ethan levantara la vista, con el rostro rígido. ¿Qué? Dejó escapar un suspiro lentamente y habló como si hubiera tomado una decisión. Está bien, lo haré también. No dejaré que se salga con la suya. Todos asentimos. Esta batalla no había terminado. De hecho, apenas estaba comenzando. Unos días después, en el salón de banquetes de un glamoroso hotel, amigos y familiares se reunieron para celebrar a Ethan y Chloe. Chloe llevaba un hermoso vestido. Saludando a los invitados con una sonrisa segura. Lucía radiante, como si nada hubiera pasado en el bufete de abogados el otro día. Mi esposo y yo llegamos juntos al lugar. Habíamos elegido a propósito no cancelar esta recepción de boda. Era el lugar perfecto para exponer lo que había hecho. Si simplemente lo dejábamos terminar aquí, Chloe seguiría adelante y engañaría a alguien más. Así que decidimos enfrentarla con la verdad allí mismo. Con una tranquila resolución en mi pecho, me senté. El maestro de ceremonias se paró en el escenario y anunció: ahora, escuchemos unas palabras de los novios. Chloe se levantó con una sonrisa. Tomó la mano de Ethan y comenzó a caminar hacia el micrófono. Fue en ese preciso momento. Antes de eso, puedo decir unas pocas palabras. Me levanté en silencio y tomé el micrófono. Un murmullo se extendió por la sala. A todos, gracias por venir hoy. Lamento sacar este tema en una ocasión tan alegre, pero por favor permítanme un momento para hablar. A mi lado. Mi esposo sacó silenciosamente una grabadora de voz de su bolso y la colocó sobre la mesa. El brillante botón de reproducción verde parecía listo para invocar las voces del pasado. Era el audio que grabamos durante esa cena de cumpleaños. Todo había conducido a este momento. Hace unos días, Ethan y Chloe me invitaron a un restaurante con el pretexto de una celebración de cumpleaños. Pero allí fui presionada, acompañada por 3 abogados. Para ceder los derechos de la casa y los bienes que heredé de mi madre. El murmullo silencioso en la sala se hizo más fuerte. Los invitados comenzaron a mirarse unos a otros. Por si acaso. Mi esposo y yo grabamos la conversación.
Me gustaría compartir una pequeña parte con todos ustedes. Mi esposo presionó un botón y la voz de Chloe resonó por todo el salón. Olivia. Si firmas ahora mismo, todo se resolverá. Déjanos la gestión de la herencia a nosotros. Este es un acuerdo familiar, ¿verdad? Ethan también lo entiende, ¿no? No te preocupes, es una blanda. No se resistirá. En el momento en que todos reconocieron que era la voz de Chloe, la atmósfera en la sala se congeló. Además, mi madre había contratado a un investigador privado antes de morir. El investigador reunió pruebas de que Chloe había estado preguntando a los vecinos sobre la salud mental y la situación financiera de mi madre. Le entregué a Chloe uno de los documentos que sostenía mi esposo. Su rostro se puso pálido en un instante. Este es su verdadero motivo. Este matrimonio no se construyó sobre el amor o la confianza. Fue un plan calculado para apoderarse de los bienes. Espera, eso es un malentendido, gritó Chloe. Ethan, por favor, créeme. ¿Yo realmente? Pero antes de que pudiera terminar. Ethan dio un paso adelante. Es suficiente. Después de escuchar todo, finalmente desperté. Fui un tonto por hacer lo que me dijiste y tratar de engañar a mi hermana. No puedo traicionar más a Olivia. Ethan, ¿qué estás diciendo? Cancelo la boda. Se acaba aquí. El rostro de Chloe se torció en una sonrisa desquiciada. No seas ridículo. Todo esto es solo una actuación. Están todos juntos en esto tratando de arruinarme, ¿no? ¿Quién creería esta farsa? Todo el mundo está viendo esta farsa ahora mismo, junto con las grabaciones y las pruebas. La voz tranquila de mi esposo resonó pesadamente por el salón. Y entonces Chloe, sin recibir apoyo de nadie, tropezó hacia atrás, derribando su silla, y huyó de la sala. Nadie la siguió. En el silencio que regresó al salón, respiré hondo. Nos habíamos preparado para este momento. Finalmente, todo había terminado. Ethan, dejado atrás en el salón de bodas. Tomó el micrófono con una expresión solemne. Chloe se había ido, pero él no huyó. A todos, lo siento de verdad. Lo dijo sinceramente. Sin rastro de su irresponsabilidad previa o su encanto superficial. Le hice cosas terribles a Olivia, solo siguiendo las indicaciones de Chloe. Tratar de usar a mi familia por dinero fue vergonzoso y lamentable. La sala permaneció en silencio, pero nadie se rió de él. Pero de ahora en adelante, viviré correctamente. Conseguiré un trabajo estable y no dejaré que nadie me controle de nuevo. Olivia, de nuevo, lo siento mucho. Ante esas palabras, asentí levemente y entrecerré los ojos suavemente. La atmósfera en el salón se suavizó. Sintiendo el cambio, el maestro de ceremonias cambió el tono. Ahora bien, aunque la novia lamentablemente está ausente. Nos gustaría invitar unas palabras del novio y su familia. Tomé el micrófono una vez más, sonriendo suavemente. Gracias a todos por venir hoy. Se suponía que esta sería una alegre ceremonia de boda. Pero en cambio, creo que hoy será recordado como un tipo diferente de punto de inflexión. La familia puede ser difícil, pero también es irreemplazable. Hoy, mi hermano y yo decidimos enfrentarnos de nuevo como una verdadera familia, y haré todo lo posible para apoyar al hermano que está tratando de crecer. Siguieron los aplausos. Fueron silenciosos y cálidos. Un largo día finalmente llegaba a su fin. Han pasado varias semanas desde la supuesta boda. Ahora estoy sentada en la sala de estar de la casa que heredé de mi madre. Disfrutando de la suave luz del sol de la tarde junto a mi esposo. Hay té caliente en nuestras tazas, y el verdor de principios de verano se extiende más allá de la ventana. Ese día ya se siente como un recuerdo lejano. Ethan realmente cambió después de eso. Consiguió un trabajo en una empresa local, y el otro día me dijo felizmente: mi periodo de prueba acaba de terminar. Por supuesto, las cosas con Chloe terminaron oficialmente, pero tal vez esa ruptura fue en realidad el verdadero comienzo para él. Gracias, Olivia. Finalmente siento que estoy viviendo mi vida de verdad. Cuando Ethan dijo eso por teléfono, sentí un verdadero alivio desde el fondo de mi corazón.
La herencia ya se ha distribuido correctamente. Y todo procedió de manera justa y fiel, tal como deseaba nuestra madre. Parte del fideicomiso fue donado a un grupo de apoyo contra la violencia doméstica en el que mamá estaba involucrada. Y se creó un pequeño fondo en su nombre. Ahora soy voluntaria en esa organización. Una vez a la semana, ayudo a responder llamadas de apoyo y a coordinar la ayuda. Al principio, pensar en mamá me dificultaba la respiración, pero ahora escuchar a alguien decir gracias, me hace sentir que estoy haciendo algo significativo. Un día, mientras estaba en un café después del voluntariado, creí escuchar la voz de mi madre. No tienes que excederte, pero tu fuerza podría ser la luz de otra persona. El verdadero deseo de mi madre era solo que viviéramos vidas decentes. No por la riqueza, no por el estatus, solo vivir sinceramente y caminar nuestros propios caminos. Y ahora siento que estoy empezando a entender eso. Mami, ¿qué hay para cenar esta noche? La voz de mi hija llamó desde la cocina. Me reí y me levanté. MMM. Tal vez tu filete de hamburguesa favorito. Las risas llenaron nuestro hogar. Después de una larga lucha, finalmente hemos protegido los deseos de nuestra madre. Y poco a poco, estamos reparando los lazos de nuestra familia. La casa que ella apreciaba es más que un simple edificio para mí. Y de ahora en adelante, quiero seguir viviendo aquí. Llevando su recuerdo en mi corazón y construyendo días de paz en silencio.